días otra vez. Qué bueno que estemos juntos. Hoy vamos a comenzar una pequeña serie de 3, 4 enseñanzas acerca del verdadero arrepentimiento. Seguro estoy que muchos de nosotros entendemos bien cuál es ese verdadero arrepentimiento del que habla la Escritura y por lo tanto nos servirá para poder reforzar la enseñanza que ya tenemos y sobre todo para compartirla con las personas a las que Dios nos dé la oportunidad de poderlo compartir. Si, como es el caso siempre, Dios habla a tu vida y te muestra algo, pues gloria sea a Él, porque lo que hace el Señor es, algunas veces confirma lo que sabemos, otras veces nos redarguye en una enseñanza que creíamos que sabíamos y que no hemos entendido bien y que nos está hablando. Y si ese es el caso, pues abrázalo y guárdalo ahí en tu corazón. Hoy iniciamos el verdadero arrepentimiento. Una de las propuestas más impactantes del cristianismo moderno, y esto se da mucho y en muchos lugares y tenemos nosotros que tener cuidado de que no se dé entre nosotros, es que se predica en el cristianismo moderno que una persona puede aferrarse con Cristo de una mano y con la otra mano puede aferrarse a sus pecados favoritos. En resumen, el arrepentimiento ya no se considera necesario. Junto con el pecado, el infierno, el fuego, el azufre, el arrepentimiento se ha desterrado al montón de chatarra doctrinal rara vez enseñado y como resultado a menudo malinterpretado. Sin embargo, el arrepentimiento es vital no solo para la salvación, sino también para convertirte en el creyente eficaz que Dios quiere que seas. Entonces es de suma importancia entender correctamente cómo es el arrepentimiento bíblico. Así que al examinar la predicación que el día de hoy vamos a examinar, que es la de Juan el Bautista, en las Escrituras nos daremos cuenta, la misma Escritura nos mostrará lo que es necesario para la prueba del verdadero arrepentimiento. Vamos a Lucas capítulo 3. El contexto de lo que estudiaremos es que, y ahorita lo vamos a mencionar un poquito más detalladamente, pero el Antiguo Testamento termina, para aquellos que conocen un poco más la Escritura, en el libro de Malaquías. Es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Y después hay un silencio de 400 años, a donde Dios no habla. El pueblo judío está acostumbrado, está un tanto habituado a que a través de los años, a través del tiempo, se levanten hombres y digan, el Señor dice esto, vamos por acá, cuidado acá Israel, estamos pasando por esta situación, etcétera, etcétera. Pero llega un momento donde Dios termina con el libro de Malaquías, el profeta Malaquías, y guarda silencio por 400 años. Y entonces, después de esos 400 años, viene otra vez la enseñanza, viene otra vez el hablar de Dios a su pueblo. Y todo lo que va a acontecer a partir de ese momento va a ser traído por lo que en Malaquías se dijo, por lo que se dijo en Isaías, por lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Todo va a dar inicio a través de un hombre que viene del desierto, que clama, que empieza a decir, hey, vamos a despertar, vamos a preparar el camino. Ese hombre es Juan el Bautista. Ese es el contexto de lo que vamos a leer. Pero este hombre no viene con una actitud de, a ver a quién me puedo, perdón la expresión, a quién me puedo jalar, a quién puedo ganar, ojalá que les caiga bien, no sé qué campaña vamos a empezar para que la gente venga, no sé qué publicidad tener, no sé si con las carpas, si vayamos a unos altavoces, que haya propaganda, que se repartan volantes, sino que este hombre viene con una actitud
un tanto distinta. Y lo que aprenderemos el día de hoy es cómo es que este hombre predica lo que predica. Ahora, este es un emisario del rey. Y para los que conocen un poco la historia, el emisario del rey era enviado. Ayer estaba viendo una película y me llamó la atención porque sale el emisario, ¿no? Y llega a un lugar y les dice a los que están ahí: yo vengo por delante y el rey viene atrás de mí y yo vengo a ver que todo esté en orden. Y lo que hacía este emisario era que iría por los caminos por donde iba a transitar el rey y se daría la tarea de que estuviera plano, que no hubiera peligro, de que saliera alguna emboscada, de que todo estuviera bien. Entonces era como que la avanzada. Este es Juan el Bautista. Y vemos lo que dice el Bautista en Lucas capítulo 3, versículo 7. Cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que muestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y ya también el hacha está lista para cortar el árbol de raíz, por tanto todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. La multitud le preguntó: entonces, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 mantos, que le dé uno al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan: maestro, ¿qué debemos hacer? Él les dijo: no cobren más de lo debido. Algunos soldados también le preguntaron: ¿y qué debemos hacer nosotros? Y él les dijo: no estafen ni chantajeen a nadie, y confórmense con su salario. La gente estaba a la expectativa y se preguntaba: ¿será posible que Juan sea el Mesías? Juan les respondió: a todos los bautizo con agua, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu y con fuego. Vendrá preparado para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo bueno en el granero y quemará la paja en un fuego que nunca se apagará. Juan seguía anunciando las buenas noticias y animaba a la gente a cambiar. Y de repente escuchas eso y dices: ¡qué buenas noticias! O sea, eso que está diciendo no parecen buenas noticias. O sea, nos está diciendo que somos unas víboras, nos está diciendo que nos van a cortar, nos está diciendo que nos van a echar al fuego. ¡Qué buenas noticias trae este hombre! ¿Ha escuchado eso de las buenas noticias? Eso significa el Evangelio, las buenas nuevas. Hoy vamos a hablar un poco de esto. Los primeros versículos de este tercer capítulo nos describen el escenario del ministerio de Juan. Juan es como les decía, el precursor del Mesías. Él va a anunciar que el Mesías viene y hay que preparar al pueblo para cuando llegue. El Mesías, a partir de este momento, más o menos tardará en llegar, en aparecer, en hacerse público 6 meses. Juan comienza su ministerio y este tiempo, a donde él comienza la obra, a donde él se empieza obviamente a involucrar, no es otra cosa más que poner el escenario, preparar todo para cuando venga Jesús, que por supuesto se convierte en el tema principal de los evangelios. Juan predicará día tras día tras día. El encuentro con la multitud, con los recaudadores de impuestos, con los soldados, no parece ser que sea de una sola vez, en una sola ocasión, sino que parece ser algo recurrente, algo como una rutina, algo que pasaba con regularidad. Lo sabemos por conforme está la narración, la forma de los verbos nos indica que se trata de un patrón continuo. Así que aquí tenemos una muestra de la predicación de Juan. Y vemos que él predica el Evangelio, que son las buenas noticias. ¿Y cuál es esa buena noticia? Dios perdonará tus pecados. Eso es lo que está predicando. Esa es la buena noticia. Que a pesar de que seas como seas y a pesar de que vivas como vivas, Dios te está diciendo:
viene aquel que está dispuesto a perdonar tus pecados. Tienes que cambiar. Esas son las buenas noticias. Que hay un perdón por lo que has hecho. Juan es un modelo para nosotros, un estándar de cómo predicar, de cómo confrontar a los incrédulos en el mensaje del Evangelio. Por eso es que se convierte en un modelo, en un estandarte de cómo predicar la buena noticia del perdón de los pecados. Es un ejemplo que nosotros podemos tomar para poder seguir ese ejemplo. Es el líder que debemos emular, ese llamado a los pecadores al perdón. ¿Cómo les da la buena noticia? Por eso en otras ocasiones hemos dicho que cuando tú presentas el Evangelio a la persona, tú no le puedes presentar el Evangelio de tal forma que él no lo considere tan importante. Es como si fueses al doctor y el doctor te revisase, después de que tú le digas todos los síntomas que tienes, te vacune y que te diga, ya estás mejor, no se preocupe. Era grave, pero ya está bien. Y entonces tú dices, pues a lo mejor no era tan grave, ¿no? Porque pues me puso una inyección y ya pasó. Pero ¿qué tal si el doctor te dice, si no te pongo esta inyección te vas a morir en 10 minutos? Y vas a pasar una cosa impresionantemente dolorosa. Y entonces tú empiezas a preocuparte. Empiezas a decir, no, pero, doctor, pero ¿qué se puede hacer o qué debemos hacer? Yo le tengo miedo a las agujas, pero pues no importa, o sea, si no me inyecto me voy a morir. Entonces, ¿sí me entienden la diferencia entre que te vacuné o te puse una inyección y ya no pasa nada, a que te digan la realidad de las cosas antes? Dios perdonará los pecados si te arrepientes y recibes al Señor Jesús como Mesías y Salvador. Eso es lo que Él dijo. Él fue un predicador del arrepentimiento, un predicador de la fe en el Señor Jesucristo como Mesías. Y entonces, una de las cosas que golpea de inmediato al leer esto que acabamos de leer, es que hay una falta de esfuerzo para querer ganar a la gente. Es decir, nunca ves un suavizar las palabras, un querer apapachar, un querer, ¿cómo te lo digo? No querer ofender. No, Él es muy directo, Él es muy duro. Tan duro que les dice, son una generación de víboras. Tan duro que Él les dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol y por tanto el árbol que no dé fruto será cortado y echado en el fuego. Eso es algo bastante gráfico y es algo bastante directo, un enfoque fuerte, duro. Pero esto nuevamente es un reproche del hombre de Dios de proclamar el Evangelio a aquellos que están haciendo mal las cosas en su vida. Porque yo no creo que Juan fuese un hombre sin amor o sin afecto a la gente. Al contrario, hay una claridad, una franqueza de dar el mensaje que marca Juan. Hay muchas exhortaciones con las que se predica el Evangelio. Estuvo predicando durante meses en el desierto y entonces vemos aquí un ejemplo que él muestra de cómo él predica en el día a día, semana tras semana, mes tras mes. Hay un patrón aquí de predicación a donde él dice: arrepiéntete porque el reino se ha acercado, como lo describe Mateo, la predicación de Juan el Bautista. Porque no se puede predicar verdaderamente el Evangelio sin el perdón. No puedes predicar el Evangelio de la gracia a menos que llames a los pecadores al arrepentimiento. Así que el arrepentimiento refina la sustancia del mensaje. Pero si vamos a hablar del arrepentimiento, si vamos a decirle a la gente, arrepiéntete de tus pecados, porque si no te vas a ir al infierno, entendamos cuál es el carácter verdadero del arrepentimiento. Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6, unos versículos antes. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado,
los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Tenemos entonces nosotros una definición del verdadero arrepentimiento. El tipo de arrepentimiento que salva al pecador. Pero al mismo tiempo, debido a que una definición tan clara del verdadero arrepentimiento se nos da, también entonces quiere decir que existe el falso arrepentimiento. Déjeme tratar de explicarle. Si te están dando una claridad de cómo debe ser el verdadero arrepentimiento, y ahorita lo vamos a checar, quiere decir que entonces existe la posibilidad de que haya un falso arrepentimiento. Un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento que no salva. Y ese es el gran interés para cualquier predicador, para cualquier cristiano, porque la gente siempre ha sido y sigue siendo y seguirá siendo propensa a un arrepentimiento superficial. El mensaje moderno hoy en día en las iglesias es de gracia barata. Muy a menudo se le llama a la gente simplemente a creer en Jesús. Tú ven y cree, tú cierra tus ojos, levanta tus manos, haz una oración, ya está, ya eres salvo, no pasa, ya eres cristiano. Y ahora por eso vemos que hay mucha gente que se dice ser cristiana. Sinceramente es algo que se ha denominado como un evangelio moderno de creencia fácil, que invita a la superficialidad. Y está en 180 grados del mensaje de Juan el Bautista. Porque no había nada en el mensaje de Juan que fuera fácil, cálido y confuso. Fue duro, fuerte y directo, claro. Arrepiéntete. Fue devastador, porque Juan entendió cuán propenso es el pecador a un arrepentimiento superficial, y lo superficial no salva. Las iglesias están llenas de gente que cree que es salva cuando no es salva. Hay personas que han tenido este arrepentimiento superficial y no salvador, que están catalogadas en las Escrituras como dice Mateo 7. Un día llegarán y dirán, Señor, Señor, y el Señor les dirá, apártate de mí, no te conozco. Entonces, mi responsabilidad como el que enseña la palabra, y créame que ahorita lo estaba yo pensando, digo, bueno, para mí es más fácil, en un sentido, sentarme así como usted y escuchar la palabra cada domingo y decir, hacer mis apuntes y orar y leer la palabra y decir, ir con mi esposa y con mis hijos, y decir, está bien, y ir ahí creciendo y todo, porque no tengo más responsabilidad que la que usted tiene. Pero si yo me subo aquí y les comparto la palabra de Dios, yo tengo más responsabilidad, porque un día Dios me va a decir, a ver, ¿qué les enseñaste? ¿Y por qué les enseñaste eso? ¿O por qué no les enseñaste esto? Porque dice la Escritura que un día llegarán algunas personas delante de Él y le dirán, Señor, Señor, y Él les va a decir, apártense, no los conozco. Porque son personas que reciben la palabra de Dios inicialmente tal vez con algo de emoción, pero su tierra interior nunca se ara, nunca se quita la maleza, la roca que ahoga la palabra, el evangelio, y nunca hay una vida ni un fruto en ellos. El arrepentimiento superficial es común, era común en Israel, siempre ha sido común, era común en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y desafortunadamente sigue siendo común hoy en día. Y más que hay tanta gente que predica un evangelio barato. Aquellos que despojan el evangelio de esa confrontación, que despojan el evangelio de la ira, del juicio, del pecado. Y Juan lo sabía. Y Juan sabía que la familiaridad entre el pueblo judío podía hacer que se creyeran religiosos con un arrepentimiento superficial. Así que se esfuerza por extraer la esencia de un verdadero arrepentimiento en su predicación.
Porque piénsalo conmigo, nosotros, al igual que el judío, somos una cultura de gente religiosa. Porque si bien es cierto que no somos nosotros en este momento dados a llevar ciertas, ¿cómo le llaman? Dogmas o doctrinas, porque hemos conocido algo de la Escritura en un tiempo, en el pasado, y hablo por mí, yo no sé usted, pero yo hablo por mí. Te mandaban a la iglesia, incluso te metían a un colegio católico y te pedían que te comportaras de cierta forma, y fuimos creados en un ambiente, en un contorno religioso. No estamos exentos de decir, no, nosotros no, ahorita veníamos para acá y pasamos por una iglesia católica grande y vimos que está todo adornado con las palmas, ¿no? O con los ramos que le conocen ahora, ¿no? Y me decían mis nietos que venían conmigo, ¿y eso qué es? Lo que pasa es que la tradición, la Biblia habla de que cuando Jesús entró a Jerusalén, el domingo, la gente corrió y cortó palmeras y las puso a sus pies y le dijeron, ese es el Mesías. Y eso es lo que se celebra hoy, de manera tradicional. Que mucha gente no entiende qué es eso, y les decía yo, eso lo hicieron el domingo, y la Biblia dice que para el siguiente viernes le estaban diciendo, crucifíquenlo. Entonces, Juan sabe que los judíos son religiosos, y las Escrituras nos dicen que cuando él empieza a predicar, salen a él a escucharlo, a verlo, todo Jerusalén y toda Judea. Ahora, hay una razón por esto, porque creo que la gente sabe acerca de Juan. Ha circulado la historia de quién es este hombre durante 30 años. Porque no fue cosa pequeña lo que le sucedió a su papá y a su mamá cuando se les apareció el ángel Gabriel, siendo el papá de Juan el Bautista un hombre ya entrado en edad, al igual que su mamá, y que quedaran embarazados, que la señora quedara embarazada y que él ya no pudiera hablar porque se le dijo, no vas a poder hablar hasta que no nazca el niño por no haber creído. Y entonces es como de que, ay, mira, es el bebé del sacerdote Zacarías, ¿te acuerdas que te comenté? No me digas, ay, sí me enteré, pero yo no lo conocía, ay, mira, qué grande está allá. Y entonces es algo que en el pueblo está ahí presente. Porque usted y yo estamos en un entorno donde conocemos a ciertas personas que les ha pasado ciertas cosas y decimos, ay, mira, ahí va el fulano, ay, mira, ahí va, ay, hola, Pepito, y sabemos un poquito de la historia de él, y sabemos que, ay, mira, ya se casó, ya tiene un niño. ¿Sí me entiende lo que le digo? Es una historia que se sabe, que se conoce, y la gente ha visto el desarrollo, y la gente le ha llamado la atención que este hombre, que es Juan el Bautista, ahora pues vive en el desierto y viste con piel de camello y come langostas y come miel, y dicen, ay, tú está medio raro ese Juan, tú, ¿quién sabe qué le pasó? Y de repente un día sale y empieza a predicar, y entonces empieza a correr la voz, oye, ¿te acuerdas que hace algún tiempo del sacerdote, te acuerdas de su esposa que quedó embarazada ya estando grande y que dijeron que el ángel, sí, pues ya anda su hijo hablando acerca, no me digas, sí, vamos a verlo, vamos, órale, pues vamos, ¿no? Entonces la gente está saliendo a escucharlo, porque todos conocían la historia y se corrió el rumor. No fue cosa pequeña que le sucediera esto a sus padres y que el ángel estuviera. Y una vez que Juan comienza a predicar y anunciar la venida del Mesías, la gente tiene curiosidad, están listos para el Mesías, querían escuchar del Mesías, y si algunos iban por necesidad, porque algunos dicen yo tengo necesidad de Dios, otros iban por curiosidad para ver de qué se trata. Porque de qué otra manera puedes explicar lo que está pasando. Pero la gente quería participar. Y la gente sale y empieza a escuchar. Porque la gente está con ganas de participar de las bendiciones largamente esperadas, prometidas a Abraham, a David. Están cansados de la opresión de los romanos. Están cansados de que nunca han tenido autoridad, soberanía, gobierno independiente.
cansados de cómo estaban las cosas, estaban emocionados con la esperanza de un Mesías y quieren escuchar. Ellos saben que son el pueblo de Dios. De hecho, Romanos 9:4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Eso se lo dio Dios a los judíos. Dios no dijo, le voy a dar a los incas, o le voy a dar a los aztecas, o le voy a dar a los hunos. No, Dios dijo, se lo voy a dar a los israelitas. Y eso se lo dio a ellos. Ellos saben que son el pueblo de Dios. Ellos están esperando al Mesías. Y después de tantos años de silencio, hay un hombre que se levanta, que conocen un poco de lo que se prometió de él, de su historia, de sus padres, de lo que pasó en el anunciamiento de que nacería. Empieza a predicar y dicen, oye, ya algo está pasando, vamos a escuchar. Estaban convencidos de que esto era para ellos y querían asegurar de esas promesas que ellos habían escuchado. Aquí la situación es que ellos estaban seguros de que estaban dentro del reino, porque pensaban aquí en su mente, creían en su corazón que el reino de Dios era para ellos, y que ellos, por el simple hecho de ser judíos, decían, ya está, nada más vamos a ir a ver cómo está la cosa, porque nosotros ya estamos adentro. Y entonces Juan comienza a predicar, sale todo Jerusalén, sale toda Judea, ellos están listos para el Mesías, y se topan con que Juan está bautizando, y ellos dicen, bueno, pues si es necesario bautizarnos, aunque sea algo que nosotros no estamos necesariamente obligados, o vamos a hacerlo. Y empiezan a bautizarse y hacen una especie de confesión de pecado, una especie de confesión de arrepentimiento, pero a medida que pasa el tiempo se hace evidente que incluso con la fuerte predicación de Juan, el arrepentimiento en su mayor parte fue superficial y falso. Ahora, no tenemos dificultad para probar esto, porque a medida que se desarrolla la historia de Jesús se hace evidente que la mayoría de las personas no reconocen como Mesías a Cristo. Porque como les dije, el domingo de Ramos, el hijo de David, y el viernes, crucifíquenlo. Entonces como que hay mucha superficialidad ahí. Y entonces Juan predica fuerte, habla de una fe superficial, cuando dice, oye, cambia. O sea, porque tú me dices que eres, pero ve cómo vives. O sea, una cosa está lo que tú dices y otra cosa es lo que tú haces. Entonces Juan entiende la realidad del arrepentimiento y del arrepentimiento superficial y de la ilusión que la gente pueda llegar a tener, y entonces habla fuerte. Ahora, Juan, vamos a ver en su predicación 6 elementos de este verdadero arrepentimiento. Y sin más preámbulo, vamos a ver el primero. El número 1. Los verdaderos arrepentidos reflexionan sobre el pecado personal. O sea, es decir, cuando una persona entiende realmente el arrepentimiento, reflexiona sobre el pecado personal. Acompáñame a Isaías 40. Isaías 40, versículos 3 en adelante. Vuelvo a leer lo que leí hace un momento. Voz del que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Lo que está diciendo es, prepárate, haz lo que tengas que hacer, porque viene el Mesías. Está hablando de preparar tu corazón. Antes de que pueda haber
una recepción nacional del Mesías, tiene que haber una recepción individual. Si quieres experimentar la salvación de Dios de manera individual y luego colectivamente, entonces debemos preparar el camino. Y ese camino del que habla es a través del camino del corazón. Es equivalente a las cosas cuando dice que sean alzadas y bajes el monte y los collados y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Es como decir que las cosas bajas de nuestro corazón, oscuras de nuestro corazón, tienen que ser levantadas, expuestas a la luz. Toda montaña, toda colina sea derribada, toda altivez del corazón, toda exaltación propia, toda voluntad propia, toda realización propia, todo orgullo debe ser derribado. Tú no puedes presentarte delante de Dios con esa altivez de corazón, pero tampoco te puedes presentar a Dios con eso que estás ocultando en tu vida. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. También habla de lo torcido, que todo lo torcido se enderece, y lo torcido, la curvatura, lo perverso, lo engañoso, lo tortuoso, mentiroso, manipulador, todos estos asuntos se tienen que arreglar y se tienen que exponer. Todo camino áspero tiene que ser llano. Cualquier cosa que obstruya un camino, cualquier cosa que obstruya, que obstaculice la entrada del Señor en el corazón, toda apatía, indiferencia, lujuria, incredulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces Juan vendría, él sería la voz y le estaría diciendo: haz una búsqueda real en tu corazón, date cuenta del pecado que hay en ti, de lo que ocultas, de lo orgulloso, de lo torcido que eres, de todo lo que hay malo en tu corazón, y exponlo para que pueda ser arreglado, para que pueda ser preparado, para que cuando venga el Rey todo esté listo. ¿No te ha pasado que de repente llega alguien a tu casa y le dices: híjole, me agarraste desprevenido, me das un minuto, espérame tantito, y corres y lavas los trastes y vas acá y hasta allá, y acá? ¿Por qué? Porque no estás preparado, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega alguien y todos están: hola, ¿qué pasa? Sí, con gusto, mira. Necesitamos ver la altura, la anchura, la profundidad y todo lo que se tenga que ver y medir y checar, y todo del corazón. La soberbia, lo perverso, lo torcido, todo obstáculo que haya en nuestra vida. Y que el Señor nos lo revele, porque el verdadero arrepentimiento requiere una admisión total y completa de nuestro propio pecado. Esa es la esencia del verdadero arrepentimiento. Entender lo mal que estamos, que tenemos, y arreglarlo. Pablo en algún momento dice: el que robaba, deje de robar. Por poner un ejemplo. Número 2. Los verdaderos arrepentidos reconocen la ira divina. Lucas 3:7, cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparán de la ira de Dios que está por venir? Entonces, espérame, ¿por qué hace eso? Porque Él quiere que tengan un examen honesto de su corazón en cuanto a su pecado. Quiere que reflexionen sobre su iniquidad personal. Él quiere que vean la magnitud del pecado. Él quiere que hagan con honestidad un chequeo de su vida. Y por lo tanto, naturalmente les advierte sobre la ira divina. Porque es mejor que nos ocupemos de nuestro pecado, porque tiene consecuencias inmensas y eternas. El verdadero arrepentimiento surge del temor a la ira de Dios. Esto lo motiva, y las personas que venían a Juan y buscaban el bautismo que él daba, estaban teniendo que confesar el hecho de que no estaban en el reino, sino que fuera, y que no eran mejores que un gentil. Necesitaban entrar por medio del arrepentimiento. Es decir,
La gente que venía tenía que sincerarse. Por eso es que cuando venían aquellos que no cambiaban, él decía, son unos hipócritas, ¿a qué vienen? Vienen nada más o sea, ¿quién les enseñó que con venir, con eso ya la van a librar? Necesitaban entrar por medio del arrepentimiento, estar dispuestos a arrepentirse, porque querían huir de la ira venidera. Y Juan era un predicador de la ira, un predicador de juicio. Como les dije hace un momento, Malaquías, acompáñenme al libro de Malaquías, Malaquías 3, que es el último libro del Antiguo Testamento, dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavanderos. De lavandores, ¿no? ¿Lavandores? Bueno. Y se sentará para afirmar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré, dice, a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Si te das cuenta, desde Malaquías, antes de guardar silencio 400 años, dijo: voy a mandar a mi mensajero, va a preparar el camino y yo voy a ir. Y cuando yo vaya, voy a traer juicio. Luego el versículo 4, que es el último, dice en Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Sí conoce la estopa, ¿verdad? Trapo. La avientas al fuego y se prende rápidamente. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Va con todo. Es a lo que se refiere que el hacha está puesta a la raíz, como dijo Juan el Bautista. Malaquías 4:5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. O sea que viene el día de Jehová, grande y terrible. Y el pueblo judío sabía esto, y sabía que vendría el Mesías, y que no solo sería el cumplimiento de la promesa de Abraham y la promesa de David, sino que también sería para juicio. Y eso está claramente delineado para ellos. Ellos lo saben, ellos lo conocen. ¿Por qué? Porque fueron ellos enseñados desde niños, todos los judíos fueron enseñados en la palabra y saben lo que dice la Escritura y saben lo que dice Isaías 2:10, donde dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Imagínate qué tan grande es el resplandor y la presencia de Dios, que la gente, dice la Escritura, que va a buscar un lugar a donde meterse. ¿Has visto las ratas cuando están huyendo, que las quieres matar? ¿Has visto cómo se meten en los lugares más increíbles que dices: ¿cómo cupo en esa ranura? Y se metió de tal forma que huyó. Así será. Isaías 2:12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá, sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. Isaías 2:19, y se meterán en las cavernas de las peñas y de las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Ellos saben, ellos conocen todo esto.
Isaías 2:21, y se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. Esto es algo muy similar a lo que dice en Apocalipsis que va a suceder, donde la gente va a decir que caigan las piedras, las montañas sobre nosotros y que nos tapen de esta presencia del Señor. Isaías 30:27, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira y su lengua como fuego que consume. ¿Esto qué es? Esto no es otra cosa más que lo que va a suceder en aquel día. Y por eso la gente dice, no, yo no quiero eso. Usted quiere, cuando usted dice, Señor, yo quiero justicia, usted lo que está pidiendo es esto. Porque Dios en su justicia va a traer eso. Usted no ora por justicia, usted ora por misericordia. Señor, dame misericordia. Porque la justicia de Dios es esto. Porque lo que merecemos es que Dios venga en esa actitud y que ponga orden y que ponga Él su ira sobre aquellos que han hecho todas estas cosas. Sofonías, que no es uno de los libros que escuchamos muy seguido, pero Sofonías 1:14 dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente. Día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como el polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumada por el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Todos los profetas predicaron el juicio. Juan viene y predica el juicio. Cualquier verdadero predicador predica el juicio. Y cuando das testimonio de Cristo a otra persona, tienes que hablar de una ira que viene sobre aquellos que no están bien con Dios. Y la ira va a venir en juicio sobre ellos. ¿Sabías que Jesús predicó acerca del infierno más que cualquier otra persona que haya predicado del infierno? ¿Por qué? ¿Porque no le gustaban los pecadores? ¿Porque quería condenar a los pecadores? No, porque Él quería advertir a los pecadores. Y una de las cosas que debes predicar cuando predicas para el verdadero arrepentimiento es la seriedad, la eternidad y el sufrimiento del infierno. La indicación aquí de Juan, cuando leemos aquí en Lucas 3, es que la gente venía porque quería huir de la ira. Sabían. Hay un infierno que es para siempre y una separación de Dios que es para siempre, un castigo consistente para siempre, un tormento. Y es por eso que el perdón es tan urgente. El perdón es la buena noticia. Esa es la fuente de motivación. Esas son las buenas nuevas. Sí hay un juicio, sí viene esto, sí va a pasar esto. Pero si te arrepientes, Dios te va a librar. Esas son las buenas noticias. Pero Él los recibe con generación de víbora. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Hijos de serpientes, ¿no? Espérate, Juan, esa no es la forma de ganar amigos o de influir a la gente. O sea, como le predicas así, lo vas a espantar, ¿no, hombre? Tú pon mejor aquí una lona que diga bienvenidos todos, ¿no? Aquí aceptamos a todos. Aquí todos son, ¿qué? ¿Cómo dice? Aquí todos son bienvenidos, aquí todos son aceptados.
Ahora, Juan no fue el único que llamó a estas personas hijos de Satanás. Jesús lo hizo en Juan 8. No sé si esté, no me acuerdo. Juan 8:44, ¿no es la siguiente? No te preocupes, Jesús en Juan 8 les dijo, ustedes son de su padre el diablo. Luego en Mateo 12:34 les dijo lo mismo, y en Mateo 23:33 les dijo generación de víboras. Jesús lo usó con los líderes judíos, les dijo hijos de serpientes. ¿En qué forma apareció Satanás en Génesis 3? Como serpiente, ¿no? Ahí está la siguiente, Mateo 3:7, al ver que muchos de los fariseos y los saduceos y los saduceos son la gente religiosa importante de aquel entonces, venían a su bautismo. Mateo está escribiendo lo que está pasando igual con Juan. Recuerden que la narración es que Lucas lo vio así, Mateo lo vio desde esta perspectiva, Juan lo ve desde esta perspectiva, es decir, los evangelios todos tienen sus perspectivas diferentes y narran el mismo acontecimiento desde una forma de verlo diferente. Mateo lo dice así: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Lucas no dice eso. Lucas dice que venían, y cuando venían les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y luego el versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En particular con los fariseos y saduceos, que eran los más viciosos, venenosos, mortales, mortíferos, porque su hipocresía era devastadora. Él les señala, son superfluos, Jesús los nombró sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bien, pero por dentro están podridos. Por eso siempre hemos dicho, cuando una persona se para aquí al frente y predica y todo, y tú lo ves y lo escuchas y dices, oye, wow, qué bien, pues, está bien, pero tú tienes que analizar lo que está diciendo, porque yo te puedo engañar a ti, pero a Dios nadie lo engaña. Y vemos que es un patrón recurrente en la predicación de Juan. Juan les está diciendo, no les hace ningún bien andar revolcándose como serpiente al frente de un incendio forestal si no cambias tu naturaleza. ¿Quién te dijo que podrías escapar de la ira simplemente viniendo aquí y bautizándote? Porque no estaban interesados en ningún tipo de cambio de su naturaleza miserable. Por eso les advierte en el arrepentimiento. O sea, arrepiéntete. O sea, no nada más vengas. Eso debes hacer, entender. Reflexiona sobre lo que estás haciendo. Esto nos lleva al punto número 3. No vamos a ver todos hoy, pero número 3, los verdaderos arrepentidos rechazan el ritual religioso. Lucas 3:8, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado y no vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Y es que los judíos estaban acostumbrados al ritual de la religión, acostumbrados a creer que de alguna manera podían estar bien con Dios, con sus oraciones, con sus limosnas, con sus ceremonias, con su día de reposo, con los sacrificios, etcétera, etcétera. Eran creyentes en el hecho de que realmente podían estar bien a través de diversos rituales. Una de las cosas interesantes acerca de los judíos es que ellos no creen en la depravación total. La depravación total que nos enseña solo Cristo, solo fe. Ellos dicen, no, eso fue para Adán. O sea, Adán pecó y todo eso que pasó es para Adán, a nosotros no nos toca, porque nosotros somos hijos de Abraham. Y creen que pueden ser buenos ante Dios y que por medio del rito religioso lograrán el agrado y el favor de Dios.
Como cuando nosotros estábamos en alguna otra religión y creíamos que a través de ciertos sacramentos o ciertas cosas estábamos bien delante de Dios y no era Cristo el Señor de nuestra vida. Por eso es que les dice, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Porque te voy a decir algo, no te va a hacer ningún bien bautizarte solamente. Dios no está buscando que tú te bautices y que sigas siendo el mismo. Les platiqué hace algunos años atrás, cuando a mí me tocó bautizar a algunas personas, habíamos terminado, ya había terminado todo, ya nos habíamos cambiado incluso, ya nos íbamos y llegó una persona y nos dijo, es que yo me quiero bautizar. Yo le dije, ya pasó todo, ya se acabó, de hecho estamos por irnos. No, es que ya me decidí, yo me quiero bautizar. Yo me negué, yo dije no, yo no. A lo mejor estuve mal, lo reconozco. Pero entonces él dijo, bueno, entonces se fue con el pastor principal, le dijo al pastor principal y vino la orden del pastor principal hacia nosotros y nos dijo, bautícenlo. Entonces nos volvimos a cambiar, nos volvimos a meter a la alberca, lo bautizamos, se bautizó, ya, ok, qué bueno. Salió, sigue siendo el mismo. Sigue siendo la misma persona, sigue haciendo las suyas. O sea, la necedad esa de que me voy a bautizar no fue más que un reflejo de... Entonces yo digo, y desde ahí aprendí, dije, las personas que se bautizan no acaban de entender que el bautismo solamente es un testimonio hacia la gente que está, es un obedecer a Dios, sí, es un reflejo de lo que tú tienes por él, pero no te salva. O sea, es decir, cuando la gente sale del agua y ya eres bautizado, no es como que ¡tarán! Ya cambiaste. No, el bautismo no te salva. No hay rito, ceremonia, ritual, bautismo que pueda salvar a nadie. Solamente salva a Cristo. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, Jesús en ese sermón destruyó toda esperanza en lo ritual, en sus oraciones, en sus repeticiones, en sus limosnas, en sus sacrificios, en las observaciones del sábado, en sus juramentos, en sus votos, en su mala interpretación de la ley, en lo ceremonial, en lo ritual, todo. Por eso es que Pablo dijo, todo eso que yo hacía y tenía, lo tengo por basura por ganar a Cristo. Las iglesias están llenas de personas que creen en los rituales, personas que fueron bautizados de bebé o de jóvenes o de adultos, personas que van a la iglesia por las ordenanzas, a la iglesia para llevar a cabo ciertas confirmaciones, personas que van y que el sacerdote les dice, cumple con tantas Ave Marías o tantos Padres Nuestros y con eso vas a salir adelante. Encienden tantas velas, rezan tantas oraciones y al final no tienen absolutamente nada que ver con nada. No podrás subir de la ira venidera sumergiéndote en el agua. Tienes que demostrar frutos de arrepentimiento. Cuando alguien te dice, perdóname porque mira, te fallé, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si esa persona no demuestra fruto de arrepentimiento, sigue igual. Así de fácil. O sea, cuando alguien viene y te dice, oye, me siento muy mal con lo que pasó entre nosotros, por favor, discúlpame, perdóname. Tú dices, ok, está bien. Pero sigue haciendo lo mismo, entonces no hay un arrepentimiento genuino. Es lo mismo con Dios. Cuando tú le dices, Señor, perdóname, hace algunos años leía yo del pensamiento de un predicador que decía, cuando uno ora a Dios y le pide perdón, siempre dice, hay como que detrás de la cabeza, así escondido, esa esperanza de que lo voy a volver a hacer en algún momento. Dice, ¿por qué no mejor oramos y le decimos, Señor, ayúdame a no volver a hacer esto nunca más? Porque sé que te ofende. Y lo que Juan está diciendo es que necesitan escapar. Les está diciendo, necesitan escapar. No es como si la serpiente se dirigiera al agua y se metiera al agua y con eso ya se salva, porque una serpiente en el agua no es más que una serpiente en el agua. O sea, no cambió nada. Lo que necesita es un cambio.
Es imposible para cualquier pecador escapar del juicio por cualquiera de los rituales externos, porque el verdadero arrepentimiento refleja el pecado personal, lo profundo, lo ancho, lo amplio. Se reconoce que hay una ira, se rechaza todo ritual religioso como medio de perdón. Y eso nos lleva al cuarto y último de hoy, porque no vamos a poder ver todos. Es renunciar a la ascendencia. En otras palabras, es renunciar a la herencia, ¿no? Los judíos creían que por ser hijos de Abraham, ya ellos eran salvos. Lucas 3:8 otra vez, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú digas, no, pero ¿cómo hay gente que cree eso? Hay mucha gente que cree eso. O sea, yo les he dicho siempre a mis hijos, el hecho de que yo sea pastor no quiere decir que ustedes sean salvos, esto es personal. Ustedes a lo mejor se van a ir al infierno, pero esa es decisión de ustedes. Yo les he enseñado, yo les he mostrado, aquí está la escritura, la han escuchado muchos años de su vida. Si ustedes deciden no hacerlo, aunque yo los amarre y los traiga, por eso ustedes de repente ven que vienen y de repente ven que no vienen y de repente cuando vienen ni están. ¿Cómo le hago? Están en manos de Dios. ¿Ellos son salvos? No, no lo creo. Espero, sí, claro. ¿Lo veré? Espero que sí, y si no, están en manos de Dios. Pero no por el hecho de que usted como familia venga a la iglesia y diga a sus hijos, no, ya, pues, luego hasta les preguntan, ¿no? ¿Y ustedes qué son? Nosotros somos cristianos. ¿Ah, sí? No, más bien mis papás son cristianos, ¿no? ¿Tus hijos son cristianos? No lo sé. ¿Tú lo sabes? A lo mejor lo crees, a lo mejor ni lo son. O no se comportan como tal, ¿no? A eso voy. Los judíos creían que ellos sí, por el pacto. Juan 8:37, Jesús hablando con los judíos les dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Respondieron y dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ¿sabes qué estaban tratando de hacer? De matarlo. Ahora te voy a decir una cosa. Nuestros hijos y nadie, yo digo, hablo de nuestros hijos, pero nadie podrá pararse delante de Dios y decir, yo soy o fui hijo de fulano. Es personal. Ezequiel 18:21 dice, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciera según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas sus transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová. ¿No vivirá si se aparta de sus caminos? Claro. Pero es individual. No puedes pretender creer que porque vas a una iglesia ya lo eres y que tus hijos, decía mi tío, uno de mis tíos que ya murió, que lo he comentado, ¿no? Dice, yo tengo un sobrino que es sacerdote católico, tengo un sobrino que es pastor evangélico. Yo ya la hice, la libré. Claro que lo decía en broma, porque él sabía que no era así. Pues no es así. O sea, los judíos no podían pensar de esa forma, ¿lo pensaban? Sí. Pero mire lo que dice Lucas 13:16. Y esta hija de Abraham, que Satanás tenía atada 18 años, ¿cómo no se le debía desatar de esa ligadura en el día de reposo? Hija de Abraham, O sea, eso de que nosotros estamos exentos de todas estas cosas, no. Esto no te protege. El hecho de que hayas nacido, hayas sido creado en una familia cristiana no te convierte en cristiano. El hecho de que hayas sido bautizado de niño no te asegura tu salvación. ¿Recuerdas al hombre rico que murió y que le dice en el infierno al padre Abraham, pasa y dame por lo menos de la punta de
una gotita, ponla aquí de agua. ¿Dónde estaba ese hombre? En el infierno. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Era judío? ¿Qué pasó? Tuvo que ir Jesús a su casa para que entrara la salvación. O sea, no era salvo. Lucas 3:8 otra vez, vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. No sé si notan el sesgo, el tono de Juan ahí. O sea, les llama serpientes y luego les dice, pues hasta de las piedras, o sea, les dice como que pues no son nada, o sea, y la verdad es que no somos nada. Isaías 51, ya vamos a acabar, dice Isaías 51:1, oídme los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados, mirad a Abraham vuestro padre y a Sara que os dio a luz, porque cuando no eran más que uno, los llamé y los bendije y lo multipliqué. No somos nada, nos tomó del polvo, nos sacó de algo y de ahí nos hizo y no somos nada. No importa qué crea tu papá o tu mamá, si la salvación no pasa por ti. Y muchos podrán decir, no, ¿a poco hay gente que cree así? Los judíos, los griegos ortodoxos, los rusos ortodoxos, los católicos romanos, todas esas personas creen. ¿Por qué creen que llevan a bautizar a los infantes? Les dicen para que les quiten los cuernos. Y una vez que los bautizan dicen, ya quedó. Y hacemos una fiesta y comemos tamales y todo. ¿Por qué? Porque el niño ¿ya qué? Y así nos meten la idea en la cabeza y en el corazón. Hay personas que creen de alguna manera que estos ritos se transmiten de la salvación de los padres hacia los hijos. Los verdaderos hijos de Abraham, según la Escritura, son los que siguen la fe de Abraham. No es genético. Si sigues la fe de Abraham. Ahora, por cierto, lo que obtuvimos de Abraham es naturaleza de pecado y juicio. Debemos seguir la fe de Abraham. El verdadero arrepentimiento exige reflexión honesta sobre el pecado personal, reconocimiento de la ira divina, el rechazo a todo rito religioso como medio de salvación y la renuncia a toda esperanza heredada para la salvación. Incluso todo esto no te salvará porque hay dos más, pero eso lo vemos la próxima semana, si Dios permite. ¿Ok? Oremos. Incline su rostro. Dios Padre, te doy gracias porque nos enseñas a través de tu palabra las verdades que hay en ella y nos haces reflexionar, afirmar lo que conocemos, lo que hemos, Señor, escuchado durante mucho tiempo, lo que hemos estudiado de tu palabra. Y hoy queremos pedirte que nos ayudes a creer, a crecer, a madurar, a tomar esta palabra y a vivirla. No queremos ser superfluos, no queremos ser, como dice tu palabra, gente que solamente escucha, sino gente que hace tu palabra. Queremos conducirnos de tal forma que podamos vivir para ti, honrándote, amándote, obedeciéndote, siempre, en todo momento, en todo lo que hagamos. Que el reflejo de nuestra vida sea Cristo. Perdónanos porque a veces no lo es, perdónanos porque fallamos, perdónanos porque a veces, Señor, queremos y como dice Pablo, lo que no quiero hacer termino haciendo. Pero ayúdanos para que cada vez sea más fácil, para que cada vez sea nuestra naturaleza mostrar a Cristo. Que la carne mengue, que la carne se reduzca y que lo espiritual crezca. Te lo pedimos en Cristo Jesús y te damos gracias. A ti sea la gloria y la honra. Amén.